Fui yo, el doctor Ricardo Morales, quien arrancó de las manos de una madre desesperada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fui yo quien, con la arrogancia gélida de mis 58 años y mis títulos en cardiología colgados en la pared como medallas de una guerra contra la muerte, le espeté que sus rezos eran un insulto a la ciencia, a todo por lo que yo había luchado. Y sí, fui yo quien, en el pasillo estéril y silencioso de la unidad de cuidados intensivos, un lugar que yo consideraba mi templo, estrellé esa pequeña figura de yeso contra el suelo de mármol, gritando que la única verdad estaba en los monitores que, con sus líneas verdes y sus pitidos implacables, sentenciaban a muerte a su hijo. El eco de la cerámica rota fue mi evangelio. La prueba irrefutable para mí en aquel entonces de que la fe se quiebra tan fácilmente como la materia que la representa. Para entender la magnitud de ese acto, de esa profanación, tenéis que entenderme a mí, o al hombre que yo era. Mi nombre es Ricardo Morales. Hoy tengo 62 años, pero la historia que os voy a contar ocurrió hace 4, cuando mi vida era un santuario de lógica y diagnósticos empíricos. Era el jefe de cardiología del Hospital Central, una posición que no se alcanza por casualidad, sino con noches de insomnio, con una dedicación casi monástica al estudio del corazón humano, esa bomba de carne y sangre que para mí no albergaba alma alguna, solo impulsos eléctricos y válvulas que se desgastaban con el tiempo. Crecí en un hogar donde la ciencia era la única religión. Mi padre, un ingeniero, me enseñó que el universo era un mecanismo de relojería perfecto y predecible. Dios era una hipótesis fallida, una variable innecesaria en la ecuación de la existencia. Y la fe era el placebo de los ignorantes, un consuelo infantil para quienes no tenían el coraje de mirar al abismo de la nada y aceptar que, al final, solo somos biología. Mi vida transcurría entre las paredes blancas y asépticas del hospital. Mi Biblia era un electrocardiograma, mis salmos eran los informes de laboratorio y mis oraciones, las decisiones tomadas en el quirófano bajo la luz fría de las lámparas. Me sentía poderoso, un dios de bata blanca que postergaba lo inevitable, y en ese universo ordenado y predecible no había lugar para el misterio, para lo inexplicable. Mucho menos para una figura como la Virgen María o la Virgen de Guadalupe, como la llamaban con fervor mis pacientes de origen latinoamericano. Para mí, no era más que un ídolo de yeso, un símbolo de superstición que entorpecía mi trabajo. Me irritaba profundamente ver cómo las familias se aferraban a esas estatuillas, a esos rosarios, susurrando plegarias mientras yo luchaba con desfibriladores y fármacos de última generación. Lo veía como una traición, como si no confiaran en mi conocimiento, en la ciencia que yo representaba. Este dogma personal, esta cruzada contra lo que yo llamaba pensamiento mágico, se hizo visceral con el caso de Javier, un chico de 17 años. 17, lleno de vida, con un futuro por delante, pero con un corazón que se deshacía, una miocardiopatía dilatada en fase terminal que no le daba más de 48 horas de vida. Su única esperanza era un trasplante, pero no había un corazón compatible y el tiempo se agotaba. Su madre, Elena, era una mujer menuda, de ojos cansados pero encendidos con una luz que me desafiaba, una fe inquebrantable que, en mi soberbia, yo confundía con negación delirante. Junto a su hermana, Sorana, una monja de la congregación local, transformaron la habitación de la UCI en un altar improvisado. Estampitas, flores y presidiéndolo todo, esa pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que Elena no soltaba ni un segundo. Mis enfrentamientos con ellas fueron diarios, cada vez más tensos. Les exigía que quitaran todo aquello, argumentando que alteraba la esterilidad del entorno. «Doctor, esto es lo único que nos queda», me decía Elena con una calma que me sacaba de quicio. «La ciencia tiene sus límites, pero la fe no los conoce». Esa frase fue la mecha que encendió la pólvora. ¿Límites? ¿Ella se atrevía a hablarme de límites a mí?
Yo que había dedicado 35 años de mi vida a empujar esos límites. La confrontación final fue en el pasillo. Yo salía de revisar a Javier. Los monitores confirmaban el colapso inminente. Elena y Sorana rezaban en voz alta junto a la puerta. Me detuve, ciego de ira y frustración. ¡Basta ya!, grité. Están perdiendo el tiempo. Su hijo se muere y ustedes están aquí hablando con una muñeca de yeso. Elena se aferró a la imagen con más fuerza. Ella lo va a salvar, susurró. Y entonces ocurrió. Perdí el control. Me abalancé sobre ella. Le arranqué la figura de las manos. Su rostro se descompuso en una mueca de horror y dolor. La única salvación está en mis manos, no en esto, le espeté. Y con un movimiento lleno de desprecio, la arrojé contra el suelo. El sonido seco y agudo de la estatuilla haciéndose añicos resonó en el corredor como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de Elena. Las enfermeras me miraban petrificadas, con una mezcla de miedo y repulsión. En ese instante, viendo los fragmentos blancos esparcidos a mis pies, me sentí victorioso. Había destruido su esperanza vacía, había impuesto la cruda realidad. No sabía que, en realidad, lo que se había roto en 1000 pedazos era mi mundo. Esa fue la cumbre de mi arrogancia, el acto que definió al hombre que era y el principio de mi verdadero final. Si esta historia ya te está atrapando, si sientes que algo profundo está a punto de revelarse, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale a me gusta para que este testimonio pueda llegar a más personas que quizás lo necesiten. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones para no perderte cómo termina todo esto, porque lo que sucedió después desafía toda lógica. Me ayudaría mucho, de verdad. Y, por favor, déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Quiero sentir vuestra compañía mientras desnudo mi alma en este relato. Mi victoria duró exactamente lo que tardó el eco en apagarse. Un instante. En el silencio denso que siguió, un silencio cargado de juicio, vi el rostro de Elena. No había odio en sus ojos, sino una pena profunda, una compasión que me resultó más hiriente que cualquier insulto. Se arrodilló lentamente, sin apartar la mirada de mí, y comenzó a recoger los trozos de yeso como si fueran los fragmentos de un hueso sagrado. Sorana se arrodilló a su lado, en un gesto de solidaridad silenciosa que me excluyó, que me convirtió en un extraño en mi propio hospital. Por un segundo, mi soberbia se tambaleó, pero la recuperé de inmediato. Eran ellas las que estaban equivocadas. Yo era la ciencia. Yo era la verdad. Me di la vuelta dispuesto a marcharme, a dejarla con sus ruinas, pero entonces un sonido anómalo rompió la quietud. No fue un grito ni un sollozo. Fue el pitido constante y rítmico del monitor cardíaco de la habitación de Javier, que había cambiado. El patrón arrítmico y caótico que anunciaba el final se había transformado en un compás regular, fuerte, perfecto. Al principio lo descarté. Un error del equipo, una interferencia. Estas máquinas, aunque avanzadas, a veces fallan. Que alguien revise ese monitor, ordené con displicencia, sin siquiera girarme. Pero nadie se movió. La enfermera jefe, Marta, una mujer con 30 años de experiencia a sus espaldas, me miraba con los ojos desorbitados, pálida como el mármol del suelo. «Doctor», susurró, y en su voz había un temblor que nunca le había oído. «Doctor, tiene que ver esto». La insistencia en su tono me obligó a volver sobre mis pasos. Entré en la habitación de Javier, preparado para encontrar un cable suelto, una explicación lógica que reafirmara mi control sobre la situación. Lo que vi, sin embargo, pulverizó los cimientos de mi universo. La línea verde del electrocardiograma trazaba una curva sinusal perfecta, un ritmo de libro de texto, el tipo de latido que verías en un atleta sano,
no en un muchacho a las puertas de la muerte. Mi cerebro, entrenado para interpretar datos y encontrar patrones, se negó a procesarlo. Era imposible. Simplemente no podía ser. Me abalancé sobre la máquina, revisando cada conexión, cada parámetro. «Traed el otro electrocardiógrafo, el portátil. Ahora», grité. Mi equipo, normalmente eficiente y preciso, se movía con una lentitud aturdida, como si estuvieran en un sueño. Mientras esperaba, me acerqué a Javier. Le puse el estetoscopio en el pecho, esperando oír el galope arrítmico y débil de un corazón moribundo. En su lugar, mis oídos se llenaron con un boom boom potente, claro y regular. Un sonido tan vital, tan lleno de vida, que era una bofetada a todo mi conocimiento. Fue entonces cuando Javier abrió los ojos, no con la mirada vacía y perdida de un paciente sedado, sino con claridad. Parpadeó un par de veces, enfocó su vista en mí y luego la desvió hacia la puerta. «¿Mamá?», preguntó con una voz débil pero perfectamente nítida. «¿Dónde está mamá?». En ese momento, Elena entró en la habitación, con los trozos de su fe rota todavía en el hueco de sus manos. Al ver a su hijo despierto, al oír su voz, dejó caer los fragmentos de yeso que produjeron un tintineo casi musical al chocar de nuevo contra el suelo. Y corrió a abrazarlo, llorando, pero esta vez sus lágrimas no eran de dolor. Yo me quedé paralizado. A mi alrededor el mundo seguía girando. Las enfermeras lloraban en silencio. Los médicos residentes me miraban, esperando una explicación que yo no tenía. Repetimos cada prueba. El electrocardiograma, la ecocardiografía, los análisis de sangre. Los resultados eran unánimes e inexplicables. El corazón de Javier, que horas antes era una masa de tejido flácido e ineficiente, ahora bombeaba con una fuerza y una estructura completamente normales. El tejido parecía haberse regenerado, no había cicatrices, no había dilatación. Era, a todos los efectos, un corazón nuevo. Pasé las siguientes horas, y luego los siguientes días encerrado en mi despacho, revisando cada página del historial de Javier, cada artículo científico sobre miocardiopatías, buscando desesperadamente un precedente, un caso similar, un síndrome raro que pudiera explicar aquello. Recurrí a toda mi fe, la fe en la ciencia, en la lógica, en la evidencia empírica. Y por primera vez en mi vida, mi fe me devolvió un silencio absoluto, un vacío. No había explicación. La ciencia, mi Dios, estaba mudo. El orgullo que había sentido en el pasillo se transformó en una humillación helada. La ira, en un miedo profundo y visceral. Miedo a lo desconocido, sí, pero sobre todo, miedo a haber estado equivocado. No solo sobre el caso de Javier, sino sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la naturaleza misma de la realidad. El hombre que había destrozado una estatua para demostrar el poder de la razón se encontraba ahora de rodillas ante un misterio que su razón no podía abarcar. Estaba solo, completamente solo en mi santuario de lógica, mientras fuera, en el mundo real, algo inmenso e incomprensible había ocurrido. La caída no fue física, no fue un accidente, ni una enfermedad. Fue algo mucho peor. Fue el colapso total de mi identidad, el derrumbe del Dios que yo mismo había construido. Y en ese punto, en el fondo del abismo de mi propia ignorancia, fue cuando empecé a sentir el verdadero terror. Si estás sintiendo el vértigo que yo sentí en ese momento, si te estás asomando a ese mismo abismo conmigo, por favor, dale un me gusta a este vídeo y activa la campanita, porque lo que vino después fue el momento en que mi mundo terminó de romperse y no querrás perdértelo. El terror no era una emoción abstracta, era un compañero constante. Se sentaba conmigo en la silla vacía de mi despacho, se reflejaba en los cristales de los marcos de mis títulos y diplomas, que ahora me parecían epitafios de una vida basada en una mentira. Pasé los siguientes 3 días encerrado, evitando las miradas de mi equipo, eludiendo las llamadas,
convirtiéndome en un fantasma en mi propio reino. Mi despacho, antes mi fortaleza, era ahora mi celda. Afuera, la vida del hospital continuaba. Javier fue dado de alta, un milagro andante que todos comentaban en susurros, y cada susurro era un martillazo en los clavos de mi ataúd. Me alimentaba de café y de la amarga ceniza de mi orgullo desintegrado. Intentaba trabajar, leer los últimos estudios, aferrarme a la ciencia como un náufrago a una tabla, pero las palabras se volvían borrosas, las ecuaciones carecían de sentido. Mi mente, mi única herramienta, mi Dios personal, me había abandonado. Estaba en caída libre en un vacío que yo mismo había creado al negar todo lo que no podía medir o pesar. Fue en la tercera noche, o quizás en la madrugada del cuarto día, no lo sé. El tiempo se había vuelto un fluido espeso y sin forma. Me quedé dormido sobre mi escritorio, con la cabeza apoyada en un tratado de fisiología cardíaca, vencido por un agotamiento que era más del alma que del cuerpo. Y entonces, en ese limbo entre la vigilia y el sueño, me encontré de nuevo en el pasillo del hospital. Pero no era el pasillo real, era una versión de pesadilla, infinitamente largo, con las paredes blancas manchadas de una oscuridad que se movía. Y el sonido agudo y terrible de la cerámica rompiéndose, se repetía una y otra vez, en un eco que me taladraba el cráneo. Vi mis propias manos, grandes, crueles, arrancando la imagen de las manos de Elena. Vi mi propio rostro, contorsionado por una ira y una arrogancia que me resultaron monstruosas. Quise gritarme a mí mismo, detenerme, pero era un espectador impotente de mi propia profanación. En el sueño me arrodillé, no por voluntad propia, sino como si una fuerza invisible me obligara a postrarme ante los fragmentos esparcidos por el suelo. Quería apartar la vista, pero no podía. Tenía que mirar el resultado de mi odio, de mi ceguera. Mientras miraba, un pequeño punto de luz comenzó a brillar en el centro de la pieza más grande, la que correspondía al rostro de la Virgen. No era una luz cegadora ni divina, no. Era una luz suave, cálida, como la de una vela en una habitación oscura. Una luz que no juzgaba, que no acusaba. Una luz que parecía decir, te veo. A pesar de todo, te veo. La luz creció lentamente, extendiéndose a cada uno de los trozos rotos, conectándolos con hilos de plata líquida. No se unieron para reconstruir la estatua. En su lugar comenzaron a levitar, girando a mi alrededor como una pequeña galaxia de estrellas heridas, y en el centro de ese torbellino silencioso sentí una presencia. No vi nada, no oí una voz. Fue algo más profundo, una certeza que se instaló directamente en mi corazón, en esa bomba de carne que yo creía conocer tan bien. Era una sensación de misericordia tan abrumadora, tan inmerecida, que rompió la última de mis defensas. Era un amor que no pedía nada, que no exigía arrepentimiento, sino que simplemente se ofrecía como un manto cálido para un niño que tirita de frío. Y yo, el doctor Ricardo Morales, el hombre de ciencia, el dios de la bata blanca, me hice un ovillo en el suelo de mi propia pesadilla y lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era un niño, un llanto que no era de dolor, sino de deshielo. El glaciar de mi soberbia se estaba quebrando, y el agua pura de la vergüenza y el arrepentimiento corría libre por primera vez. Desperté con un sobresalto, con el eco de un sollozo todavía en mi garganta y las mejillas húmedas de lágrimas reales. La primera luz del amanecer se filtraba por la persiana de mi despacho, tiñendo el caos de mis papeles con un tono anaranjado y apacible. El terror se había ido. En su lugar había una calma extraña, una quietud frágil como la que sigue a una gran tormenta, y una vergüenza inmensa, pero ya no era una vergüenza que me aplastara, sino una que me humanizaba. En ese preciso instante, alguien llamó suavemente a la puerta. Un toque tan leve que casi pensé que lo había imaginado. Me levanté, sintiéndome vulnerable y expuesto,
y abrí. Era Sorana. En sus manos no había reproches, solo una pequeña bandeja con una taza de café humeante y un trozo de pan. Su mirada era serena, llena de una compasión que me desarmó por completo. «Doctor», dijo con voz suave, «lleva aquí encerrado demasiado tiempo. Elena y yo estábamos preocupadas. Pensamos que necesitaría algo caliente». Me quedé sin palabras. La mujer cuya fe yo había intentado destruir me enviaba alimento a través de su hermana. Era la misericordia de mi sueño hecha carne y hueso, servida en una taza de café. Yo, balbuceé, lo que hice... No tengo palabras. Ella me interrumpió con un gesto amable. A veces, las palabras no son necesarias. Metió la mano en el bolsillo de su hábito y sacó algo. Elena quería que tuviera esto, y puso en la palma de mi mano un trozo de yeso blanco. Era el fragmento más grande de la estatua, el que contenía una parte del manto estrellado y un trozo del rostro. Al tocarlo sentí un calor inexplicable, un calor que parecía emanar de la propia pieza. Dice que a veces, continuó Sorana, mirándome directamente a los ojos, para que algo pueda ser reconstruido, primero tiene que romperse. Esa frase fue como una llave que abrió la última puerta de mi corazón. Era el eco exacto del mensaje de mi sueño. No fue una alucinación. Era real. Ese trozo de yeso en mi mano pesaba más que todos mis libros de medicina juntos. Era el comienzo de un camino que jamás imaginé recorrer. Si estáis sintiendo la intensidad de este momento, si os dais cuenta de que aquí todo cambió para siempre, dadle a me gusta a este vídeo y no olvidéis activar la campanita, porque el viaje para entender lo que significaba esa pieza rota apenas había comenzado. Aquel trozo de yeso se convirtió en el epicentro de mi guerra interior. Lo llevaba conmigo a todas partes, en el bolsillo de la bata, luego en el de mi pantalón. A veces, en mitad de una consulta o una reunión de departamento, metía la mano en el bolsillo solo para sentir su textura fría y polvorienta, su borde afilado. Era mi ancla a una realidad que se había fracturado y, al mismo tiempo, la prueba irrefutable de mi locura. Mi cerebro, esa máquina de lógica que tanto veneraba, se puso en marcha para defenderse, para encontrar una explicación que me devolviera a mi universo ordenado. La primera línea de defensa fue la negación científica. Lo de Javier fue una remisión espontánea. Rara, increíblemente rara, una entre millones, pero médicamente posible. Un caso para ser publicado en las revistas más prestigiosas, un capricho de la biología. El monitor debió tener un fallo temporal justo en el momento del incidente, una coincidencia dramática pero explicable. Y mi sueño, mi visión, eso era aún más fácil de catalogar. Una alucinación por estrés postraumático, producto de la falta de sueño, la alta presión y el shock de haber actuado de una forma tan impropia de mí. Mi mente me ofrecía estas explicaciones en bandeja de plata, pulcras, lógicas, reconfortantes. Y yo me aferraba a ellas con la desesperación de un hombre que se ahoga. Pero la lógica se desmoronaba cada noche. El sueño volvía una y otra vez. Ya no era una pesadilla aterradora, sino una repetición serena y persistente. El pasillo, la estatua rota, la luz suave que unía los fragmentos y sobre todo esa presencia misericordiosa que me envolvía sin pedirme nada a cambio. Despertaba siempre con la misma sensación de paz y una vergüenza que me quemaba el alma. Durante el día, el trozo de yeso en mi bolsillo a veces parecía calentarse sin motivo aparente. Una tibieza sutil que me hacía detenerme en seco en mitad de un pasillo. ¿Psicosomático?, me decía. Mi mente, sugestionada, estaba creando sensaciones físicas. Pero las excusas sonaban cada vez más huecas, más forzadas. La verdad era que la ciencia, mi Dios, no tenía respuestas para el calor de esa piedra ni para la paz de mis sueños. ¿Y la vergüenza? La vergüenza era un ácido lento que disolvía todas mis certezas,
Ya no era solo por haber roto la estatua, era por todo lo demás. Recordaba haberme reído de una enfermera que llevaba un pequeño crucifijo al cuello, llamándolo su amuleto de la suerte. Recordaba haberle dicho a un anciano cuya esposa agonizaba que su rosario no era más que un conjunto de cuentas inútiles y que mejor haría en prepararse para lo inevitable. Recordaba cada gesto de desprecio, cada palabra cargada de soberbia, cada vez que había menospreciado la fe de otros como si fuera una debilidad mental. Y en cada recuerdo veía el rostro de Elena, su dolor silencioso, su compasión inmerecida. El hombre que yo había sido me resultaba repugnante. No podía seguir viviendo en esa tierra de nadie, atrapado entre la razón que me gritaba que estaba loco y un corazón que susurraba que había presenciado un milagro. Un domingo por la mañana, después de otra noche de sueños reveladores, me encontré conduciendo sin rumbo, con el trozo de yeso apretado en mi puño. Mis manos giraron el volante por sí solas, llevándome a un barrio que no frecuentaba, y me detuve frente a una pequeña iglesia de piedra antigua y humilde, la misma a la que, según supe después, acudían Elena y Sorana. Me quedé en el coche durante casi una hora, paralizado. Entrar ahí era una rendición, una traición a todo lo que yo había defendido. Me sentí como un ladrón a punto de profanar un lugar sagrado, solo que esta vez el profanador era yo mismo, y el lugar sagrado era el último bastión de mi identidad. Finalmente, con un suspiro que sonó a derrota, salí del coche y empujé la pesada puerta de madera. El interior estaba en penumbra, olía a cera, a incienso antiguo y a madera centenaria. Un puñado de personas estaban esparcidas por los bancos, rezando en silencio. El mundo se detuvo. Yo, Ricardo Morales, el científico, el escéptico, estaba dentro de una iglesia por voluntad propia por primera vez en 40 años. Busqué el banco más alejado, en la última fila, en la esquina más oscura, como si quisiera esconderme de la mirada de Dios si es que existía. Me senté y el silencio del lugar, en lugar de calmarme, amplificó el estruendo de mi guerra interna. Mi orgullo gritaba: «¿Qué haces aquí, Ricardo? Esto es para débiles, para ignorantes, lárgate». Pero otra parte de mí, una parte nueva y frágil, me suplicaba que me quedara. Observé a una anciana arrodillada, con el rostro transfigurado por una devoción que yo jamás había entendido. Vi a un hombre joven con ropa de trabajo encendiendo una vela, sus ojos cerrados en una súplica silenciosa. Y por primera vez no vi superstición, vi esperanza, vi entrega. Vi una fuerza que yo no poseía. Saqué el trozo de yeso del bolsillo. La luz de los vitrales incidía sobre él, revelando motas de pintura azul y dorada, restos del manto estrellado. Lo sostuve con ambas manos, y sin saber por qué, cerré los ojos. No sabía rezar. Las palabras de las oraciones que había oído de niño se habían borrado de mi memoria. Así que no recé. Simplemente hablé, en el silencio de mi mente. «No sé si estás ahí», pensé, dirigiendo mis palabras a la presencia de mi sueño. «No sé quién eres. Yo rompí tu imagen. Me burlé de ti. Te negué. Pero si lo que sentí es real, si lo que le pasó a Javier fue por ti, estoy perdido. No entiendo nada. Ayúdame». No hubo una respuesta audible. No hubo una visión celestial. Pero en ese instante, la guerra en mi interior cesó. El orgullo no fue derrotado, simplemente se disolvió. Y el silencio de la iglesia dejó de ser un vacío y se convirtió en una presencia cálida y real, la misma de mi sueño. Me quedé allí sentado, inmóvil, con las lágrimas corriendo por mi rostro por segunda vez en mi vida adulta. No eran lágrimas de tristeza ni de vergüenza, eran lágrimas de rendición. El Dios de la bata blanca había muerto en aquel banco de iglesia, y en su lugar, un hombre roto y confundido empezaba, muy lentamente, a nacer. Si esta batalla interior que te estoy describiendo resuena contigo de alguna manera, si sientes la intensidad de este momento de quiebre,
te pido que le des a me gusta a este video y actives la campanita, porque este fue solo el primer paso en un camino que me llevaría a lugares que nunca creí que existirían. Salir de aquella iglesia fue como nacer de nuevo a los 62 años. El sol de la mañana me pareció más brillante, el aire más limpio. No tenía un mapa, no tenía respuestas, solo una certeza temblorosa en el pecho y un trozo de yeso en el bolsillo que se había convertido en mi brújula. Mi primera llamada fue a mi hermana, Marta. Le conté todo, con la voz entrecortada, esperando, no sé qué esperaba, comprensión tal vez. Lo que recibí fue un silencio largo y denso al otro lado de la línea, seguido de un cauteloso, «Ricardo, ¿estás bien? Has estado bajo mucha presión. Quizás deberías tomarte unas vacaciones», yo hablar con alguien. Hablar con alguien era su eufemismo para ver a un psiquiatra. En el hospital, la noticia de mi crisis se extendió como un virus. Mis colegas me evitaban en los pasillos o me dirigían miradas de lástima. El doctor Morales, el pilar de la lógica, se había quebrado. Oí los rumores. Agotamiento nervioso. Delirio mesiánico. Un residente joven al que yo mismo había formado se atrevió a sugerirme que el caso de Javier podría haber sido una manifestación atípica de la enfermedad de Chagas con una recuperación espontánea no documentada. Intentaban ofrecerme salvavidas lógicos para sacarme del océano de lo inexplicable en el que me ahogaba felizmente, pero yo no quería ser salvado. Cada vez que intentaban razonar conmigo, yo me limitaba a tocar el trozo de yeso en mi bolsillo y respondía con una calma que los desarmaba. Fue la experiencia más real de mi vida. No discutía, no intentaba convencerlos. ¿Cómo explicar el calor de la misericordia a quien solo conoce la temperatura de los cuerpos? ¿Cómo describir una presencia a quien solo cree en lo que se puede medir? Mi antiguo mundo me rechazaba y yo, por primera vez, no sentía la necesidad de pertenecer a él. Encontré mi refugio en aquel lugar que antes habría despreciado. Empecé a ir a la pequeña iglesia, al principio solo entre semana, cuando estaba casi vacía. Me sentaba en el último banco y simplemente estaba. No rezaba con palabras, solo abría mi corazón. Sorana me veía y a veces, al salir, me ofrecía una sonrisa silenciosa que era todo el sermón que necesitaba. Fue ella quien me invitó a unirme a un pequeño grupo de lectura de la Biblia. Al principio me sentí un impostor. Yo, que había leído miles de artículos científicos, me sentía un analfabeto ante aquellos textos. Pero allí, entre gente sencilla, un carpintero, una maestra jubilada, la propia Elena, descubrí que no se trataba de entender con la mente, sino de escuchar con el alma. Los símbolos que antes me provocaban desprecio, ahora me hablaban. El crucifijo ya no era un recordatorio de una muerte brutal, sino el símbolo de un amor tan grande que era capaz de abrazar incluso al que lo negaba. Y la imagen de la Virgen, ya no veía un ídolo de yeso. Veía a la madre que había recogido los pedazos de mi soberbia del suelo, la que había intercedido por un hombre que no lo merecía. Compré una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe, no como un amuleto, sino como un recordatorio constante de mi propia fragilidad y de la inmensidad de la misericordia que me había sido regalada. La llevaba bajo mi camisa, junto a mi piel, cerca de ese corazón que ahora entendía que no era solo una bomba de sangre, sino un lugar de encuentro. El clímax de mi transformación llegó unos meses después, el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La pequeña iglesia estaba abarrotada, llena de flores, de música y de una alegría contagiosa. Elena y su hijo Javier estaban en primera fila. Ver a ese chico, sano, vibrante, riendo con su madre, fue como un puñetazo de gratitud en el pecho. Al final de la misa, el párroco invitó a quien quisiera a compartir un testimonio. Sentí un impulso, una fuerza que me empujaba desde el banco. Mis piernas temblaban, pero caminé hacia el altar. Me paré frente a todos
frente a mis nuevos amigos, frente a Elena. El silencio se hizo espeso. Muchos de ustedes no me conocen. Comencé, con la voz rota. Mi nombre es Ricardo Morales, soy médico, y durante toda mi vida he creído que la única verdad estaba en la ciencia, en lo que podía ver y tocar. Hice una pausa, buscando las palabras. Yo era un hombre orgulloso, un hombre que despreciaba la fe que todos ustedes comparten. Y hace unos meses, en el hospital donde trabajo, cometí un acto terrible. Le arrebaté a una madre su última esperanza y la hice añicos contra el suelo. Las miradas se cruzaron, algunos sabían de qué hablaba. Vi los ojos de Elena, llenos de lágrimas, pero no de dolor. Rompí una imagen de la Virgen de Guadalupe porque, en mi ceguera, creía que estaba destruyendo una mentira. Pero esa noche, en la soledad de mi despacho, entendí que lo que se había roto era yo. Mi voz se quebró por completo. Quiero pedir perdón. Le pido perdón a Elena, a su familia, y a cada uno de ustedes por mi arrogancia, por mi intolerancia. Lo que yo no entendía es que esa imagen rota, esa fe que yo pisé, fue exactamente lo que me levantó del suelo. La misericordia de Dios me encontró en los escombros de mi propia vida, a través del manto de una madre que no me juzgó, sino que me recogió. Hoy no estoy aquí como un científico, sino como un hijo que ha vuelto a casa. No se trata solo de cambiar de creencias, se trata de un trasplante de corazón. Mi corazón viejo, el de piedra, el que solo bombeaba orgullo, fue reemplazado por uno de carne, capaz de sentir, de arrepentirse y de amar. Y esta es mi verdad ahora. Que la luz más brillante a menudo entra por las grietas más profundas, que la verdadera sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en arrodillarse ante el misterio, y que la fe no es el placebo de los ignorantes, sino el ancla de los que han sido lo suficientemente valientes como para admitir que no pueden solos. Si esta historia ha resonado en lo más profundo de tu ser, si quizás tú también has sentido alguna vez que tu mundo se rompía solo para dar paso a algo nuevo y más verdadero, te pido que me ayudes a que este mensaje llegue más lejos. Dale un me gusta a este video para que el algoritmo entienda que aquí hay algo valioso. Y muy importante, activa esa campanita de notificaciones, porque seguiré compartiendo reflexiones sobre este camino que apenas comienza. Pero sobre todo me gustaría leerte. Déjame un comentario contándome si alguna vez has tenido una experiencia que desafió tu lógica, un momento de quiebre que se convirtió en una bendición. Tu historia importa, y en este pequeño rincón, tu fe, por pequeña que sea, encontrará un hogar. Gracias por haberme acompañado hasta el final.